Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, inteligencia artificial comercial, mercantil, es decir, la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial, para que así los abogados se potencien, aumenten su capacidad jurídica y por ende rendimiento jurídico en el manejo de estos asuntos. Y hoy explicaré la integralidad jurídica del abogado, la integralidad jurídica que debe tener el abogado para ser diligente, es decir, para poder manejar válidamente casos sobre IA comercial. Y la integralidad del abogado tiene precisamente una dimensión jurídica, es decir, ¿cuál es el deber ser jurídico? Es decir, el deber ser de la integralidad del abogado. ¿Es solo una integralidad jurídica o a la vez es no jurídica? Y se trata precisamente de lo jurídico porque es lo relacionado con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, con el deber ser jurídico, es decir, con la forma de los derechos y deberes y propiamente con la forma de la libertad, por ende jurídica y por ende su límite, es decir, la libertad que existe cuando se cumple con lo jurídico, con lo procedente jurídicamente, es decir, la libertad justa, ajustada a lo jurídico, la libertad válida. Y por eso el abogado debe ser integral en relación con el todo de lo jurídico a la medida del caso, de cada caso, es decir, de cada relación jurídica. Y por eso lo jurídico es todo lo relacionado, todo lo vinculado con el ambiente en el cual apliquen y por ende deban aplicarse los derechos y deberes y propiamente es lo relacionado con el ambiente en el cual aplique y por ende debe aplicarse la libertad y por ende su límite, ¿cierto? Y lo no jurídico es lo que está por fuera precisamente de ello, del campo de acción del derecho, es decir, por fuera de la relación jurídica. Entonces el abogado debe de ser integral con lo jurídico y por ende todo lo vinculado con lo jurídico precisamente es jurídico. Entonces no se trata de que no, es que el abogado tiene cultura general y sabe de historia, pero esto es algo no jurídico. No, al contrario, esto es lo que permite aclarar según el caso y por ende según la claridad en relación con la historia que tenga el abogado lo procedente e improcedente jurídicamente, incluso en relación con la causa. Por ejemplo, incluso en relación con la causa de instituciones jurídicas, es decir, el cómo existe la justicia jurídica, ¿cierto? Y a la vez, en un caso jurídico, en una relación jurídica, pueden existir un abogado o varios abogados. Cuando existe un solo abogado, debe ser por ende autosuficiente, es decir, debe ser diligente y por ende autosuficiente, es decir, capaz jurídicamente para detectar el todo del problema jurídico, debe ser capaz en la detección del todo del problema jurídico y en el logro de su solución jurídica, es decir, debe ser capaz de detectar, por ende, integralmente el problema jurídico y la solución jurídica, es decir, y por ende integralmente, es decir, el todo de la solución jurídica. Y por eso no se trata de que un abogado detecte el problema jurídico cuando se enfoque en unas de las partes o en solo una de las partes del problema jurídico. Por ejemplo, no, este asunto jurídico, este caso, esta relación jurídica vinculada con IA comercial, tiene elementos de, por ejemplo, tratamiento de datos personales y no personales, y elementos de propiedad intelectual, y elementos de seguridad de la información, y elementos de telecomunicaciones, y elementos de software, es decir, de programa de computador, programa de ordenador, y elementos de hardware, es decir, de los elementos físicos, de los componentes físicos, es decir, en átomos, de la computación como las tarjetas de video, ¿cierto? Los procesadores, etcétera. Y como yo soy experto como abogado, como me enfoco como abogado exclusivamente en temas de tratamiento de datos, voy a manejar solo ese problema jurídico, es decir, voy a exclusivamente detectar ese problema jurídico y a manejarlo. Y voy a lograr esa solución jurídica y así es como yo soy diligente como abogado. No, todo depende del alcance del encargo del abogado, es decir, del alcance de la abogacía, de la forma jurídica de la abogacía, es decir, del deber ser jurídico que tenga el abogado, de cómo debe existir jurídicamente el abogado, es decir, de la forma de la diligencia en relación con el abogado. Por ende, a la medida del caso, es decir, todo depende de la forma jurídica de la abogacía jurídica, es decir, de la abogacía del derecho, en relación con el abogado, en relación con la forma, por ende, jurídica del abogado, a la medida, por ende, de la forma jurídica del caso, es decir, todo depende de la naturaleza jurídica y, por ende, del efecto jurídico de la abogacía involucrada. Entonces, cuando es solo un abogado,
precisamente es quien debe lograr lo que precisamente deba lograr jurídicamente. Y cuando son varios abogados, pueden existir varios abogados individualmente o pueden existir varios abogados como equipos, varios equipos de abogados, ¿cierto? O puede existir un solo equipo de abogados, que es otra forma en la cual existen varios abogados, según sus miembros, los miembros del equipo. Entonces, lo determinante es que entre todos se logre detectar el problema jurídico y la solución jurídica, es decir, que se logre que el caso exista válidamente, es decir, con armonía jurídica, es decir, conforme a lo procedente jurídicamente, es decir, de acuerdo con la forma en la cual procede, es decir, aplica y por ende se debe aplicar la libertad. En general, a la medida de la forma del caso y dentro de ello a la medida de cada persona como ser humano y como organización de los sectores público y privado existente en el caso y en definitiva a la medida de cada ser humano existente en el caso. Entonces, si existen varios abogados, es entre todos que se debe aclarar ello, porque es que entre todos debe lograrse la solución jurídica, es decir, que el caso sea válido porque se debe lograr que exista justicia en el caso, es decir, lo ajustado a lo jurídico, a cómo proceda lo jurídico según el caso, vinculado con unidad comercial a nivel preventivo correctivo, y por eso se trata de una complementación y colaboración en general entre los abogados y no de una visión exclusivamente de confrontación y por ende de exclusión del conocimiento y por ende de no logro de detección del problema jurídico y de su solución, al contrario. Entonces, si se trata de casos preventivos, es decir, basados en el cumplimiento del derecho para que el caso sea válido y por ende la IA comercial, el todo de IA comercial existente en él sea válida, entre todos se debe aclarar ello. Y por su parte es importante aclarar, es decir, a la vez es importante aclarar que si existe un abogado, por ejemplo, es enfocado en temas de tratamiento de datos y su alcance solo frente a ello, pues está muy bien que solo se enfoque en ello, o sea, todo depende del caso. Entonces, frente a eso, él detectará ese problema jurídico en lo que dependa de él, o si son varios abogados enfocados en ese tema, en ese fenómeno, pues en lo que dependa de cada abogado, cada quien debe lograr lo que le corresponda jurídicamente, cada quien debe ser responsable jurídicamente, es decir, asumir lo que esté a su cargo jurídicamente y por ende lograr la solución jurídica a la medida de su abogacía. Y a la vez, sí, cada abogado debe ser precisamente integral en cuanto a la detección del todo el problema jurídico y entre todos se deben completar para lograr ello, pues es otro el alcance jurídico, otra la forma jurídica de la abogacía, del todo de la abogacía en el caso, ¿no? Es decir, es otro el deber ser jurídico del caso en relación con la abogacía, es todo distinto, es una forma distinta del todo del deber ser jurídico a la medida del todo de la abogacía existente en el caso a nivel preventivo. Y así es que se logra aclarar el todo el problema jurídico, es decir, aclarar el todo de lo que se debe resolver, superar, solucionar, para que el caso exista con armonía jurídica, es decir, con validez jurídica, es decir, de una forma armónica, es decir, conforme con la forma de la libertad jurídica a la medida del caso y por ende con base en su límite. Y así es como existe la IA comercial válida cuando el caso es válido al existir en un caso válido. Gracias a que cada persona, y en definitiva cada ser humano, aplica los derechos y deberes y propiamente actúa con base en la libertad jurídica, ejerce la libertad por ende jurídica y por ende dentro de su límite, a la medida de cómo la libertad vaya aplicando, vaya procediendo, en general en relación con el caso según cómo vaya sucediendo el caso y propiamente según cómo existe el caso, el todo el caso, y dentro de ello, según cómo la libertad vaya procediendo, vaya aplicando, vaya debiéndose aplicar frente a cada persona y en definitiva frente a cada ser humano, en el caso según cómo vaya existiendo cada hecho del caso, cada momento del caso y el todo del caso, es decir, según las partes y el todo del caso. Entonces, la integralidad del abogado depende del caso, de lo procedente jurídicamente. Pero en todo caso, como mínimo, todo abogado debe conocer la forma en general de la libertad jurídica, es decir, los indicadores jurídicos, es decir, los requisitos del cumplimiento del derecho, es decir, los requisitos de la validez jurídica, es decir, de la coincidencia entre el ser del caso, la forma del caso, con el deber ser jurídico, según cada momento del caso y el todo del caso. Y por eso a nivel correctivo, a su vez, es decir, a nivel del caso enfocado en la solución del conflicto vinculado de alguna forma con IA comercial, se trata del abogado diligente y por ende el abogado diligente es quien actúa con base en la libertad, con base en cómo le proceda y por ende con base en su límite. Y esa es la forma en la cual aclara la forma jurídica, es la forma en la cual se aclara la forma jurídica del conflicto, cómo ha existido el conflicto, ¿cierto? Y dentro de ello, la forma jurídica de la culpa, del todo de la culpa existente en relación con él, es decir, el todo de la forma de la actuación que ha causado el conflicto, y dentro de ello, el todo del efecto jurídico de ello, y dentro de ello, el todo de la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello. Y una vez se aclara ello, se trata de que la persona culpable, o cada persona culpable si son varias,
asuma lo que le corresponda jurídicamente voluntariamente. Y si no es así, como excepción, porque la regla general es la voluntariedad, por supuesto, es decir, es la libertad y por ende la voluntariedad, pero si ello no es así, se trata del ejercicio, por ende, contundente, es decir, óptimo, de la acción jurídica, es decir, se trata de la aplicación de la forma jurídica coactiva, con la cual de la forma más directa, simple, ágil, óptima, efectiva, se logre que se asuma la respectiva responsabilidad de quien no la asuma voluntariamente. Y una vez se asume ello, se termina el caso, se resuelve el conflicto y por ende se termina el caso, se soluciona el conflicto y por ende se termina el caso. Esa es la forma de la justicia a nivel correctivo, de lo ajustado a lo jurídico correctivamente. Entonces, esto igualmente depende del alcance que tenga la respectiva abogacía y si el abogado debe aclarar en general el deber ser jurídico del caso, pero no debe aplicar como tal la solución, no debe aplicar la solución, entonces el alcance es válido, se aclara ello y si las demás personas en el caso aplican ese deber ser jurídico, ¿cierto? Logrado por el abogado, la forma del deber ser jurídico, es decir, la forma de la validez, la forma de la libertad, la forma de la justicia, la forma de lo jurídico, la forma de lo justo a la medida del caso, y los demás deben aplicar ello a la medida de cada quien, ¿cierto? A la medida de cómo existe la libertad, es decir, el deber ser jurídico frente a cada quien, y si lo aplican, es como precisamente se logra la justicia correctiva. O si el abogado es quien debe, además de aclarar el deber ser jurídico, hacerlo efectivo en la práctica, es decir, realizarlo, es decir, aplicar la solución y por ende mantener la solución a lo largo del caso hasta que termine, pues el abogado debe hacer lo que corresponde y por ende, en algunos casos es que debe ejercer la acción jurídica, debe ejercer la acción jurídica por ende óptima, válida, contundente y diligente para lograr que exista justicia correctivamente, ¿cierto? Todo depende del caso, o en algunos casos, para que igualmente esto quede claro, debe aplicar la solución en un momento, pero no debe mantenerla. De ahí para adelante, ya las demás personas, como seres humanos y organizaciones, deben aplicar lo que corresponda jurídicamente para que el caso se mantenga válido y se logre justicia. Todo depende del caso. Y a la vez, si son varios abogados en el caso, pues se trata de que entre todos se aclare todo el problema jurídico, es decir, el todo de la forma del conflicto, el todo de la forma jurídica del conflicto, y dentro de ello lo que he explicado, el todo de la forma de la culpa, el todo de la forma del efecto jurídico de la culpa y el todo de la forma en la cual se debe asumir la culpa, y después de ello se trata de que entre todos, por ende diligentemente, por ende complementariamente, efectivamente, óptimamente, armónicamente, se logre que se asuma ello voluntariamente como regla general o excepcionalmente, subsidiariamente a nivel coactivo, coercitivo, y así se solucione el conflicto, se resuelva la controversia, se dirima el problema del conflicto y así se termina el caso y así se logra la justicia correctivamente. Entonces, igualmente acá no se trata de una visión exclusivamente confrontadora, ¿cierto? Confrontacional y por ende excluyente del conocimiento que tenga cada abogado entre los distintos abogados cuando son varios en el plano precisamente correctivo, sino al contrario, de que entre todos se aclare y se asuma lo que corresponde y se logre justicia. Entonces, si por ejemplo un abogado representa a alguien que sea culpable, que se aclare que es culpable, es decir, que ha ocasionado el conflicto, o al menos una parte de él, si solo es una parte del conflicto, pero existen otras personas culpables causantes de lo demás, entonces el abogado precisamente diligente o el equipo de abogados representante de la persona culpable debe precisamente basarse en ello y hacer que la persona reconozca ello y asuma ello voluntariamente y por ende así se termine el caso, por ende de la forma óptima y por ende sin un desgaste innecesario y por ende sin consecuencias negativas para la persona que ha sido culpable y por ende es lo favorable y propiamente lo diligente, el asumir lo que corresponda por ende de manera oportuna, por ende voluntaria y por ende integral. Y aquí nos damos cuenta de precisamente la integralidad del abogado frente a precisamente el reconocimiento por ente integral de la culpa y la asunción por ente integral de la culpa. Es decir, en general la asunción, es decir, el reconocimiento y por ende la asunción por ende integral de la responsabilidad jurídica. Gracias a la integralidad del abogado a la medida de lo que le corresponda, en el caso correctivo, bien sea que exista solo un abogado o que existan varios abogados individualmente o como equipos o como un solo equipo. Y en definitiva, por eso se trata de que el abogado asuma lo que le corresponda jurídicamente en la medida del caso, según la naturaleza jurídica de su abogacía en el caso, según la naturaleza jurídica, es decir, la forma del caso, la forma jurídica del caso. Y por eso dentro de ello se trata de la existencia de IA, la inteligencia artificial válida como complementación, como complemento del abogado, para que así exista óptimamente cuando el deber ser jurídico incluya el que debe existir una IA
el todo de IA, el todo de una inteligencia artificial, de una forma válida como forma de complemento del abogado para que, si de una forma más simple, es decir, de una forma óptima, detecte el todo el problema en lo que dependa del producto de IA involucrado y logre la solución jurídica, logre primero aclarar como indicamos, como indicado, la forma de la solución jurídica y, según lo que corresponda, si es lo procedente, logre a la vez aplicar la solución. Entonces, se trata de una IA válida, es decir, debe existir creada con base en lo jurídico y no con base en lo antijurídico, debe ser un producto creado con base en lo jurídico y no con base en lo antijurídico, y a la vez, precisamente una vez esté creado el producto válidamente, el producto de IA debe incluirse información, por ende jurídica y no antijurídica, para que así sea el insumo que permita que el producto opere, funcione, y por ende dentro de ello se trata de que a la vez el producto opere, procese válidamente dicha información y a la vez, es decir, y con base en ello propiamente, se logre la detección del problema en lo que sea procedente jurídicamente y el logro de la solución jurídica en lo que sea procedente jurídicamente en relación con el producto, en relación como existe el abogado, en relación con el deber ser jurídico del abogado según el caso preventivo y correctivo sobre IA. Y hay que aclarar igualmente aquí que entonces se trata del todo de IA válida que es creado por el resultado de la unión de las IA comerciales, del todo de la IA comercial y del todo de la IA no comercial existente en relación con ello. Por eso se trata del todo de la IA válida y por eso la IA válida no siempre es una como complemento, como potenciadora del abogado, como producto que potencia al abogado y propiamente que logra la optimidad que debe tener el abogado. No solo existe, no solo debe existir, o sea, no siempre debe existir con una naturaleza jurídica comercial, no siempre se trata de una IA comercial, entonces se trata del todo de la IA comercial, perdón, del todo de la IA creado por el resultado de la unión del todo de la IA comercial y del todo de la IA no comercial válida que exista como complemento del abogado y dentro de ello se trata precisamente del todo de la IA comercial creado por el resultado de la unión de cada una de las IA comerciales que existan como complemento del abogado válidamente y del todo de las IAs no comerciales que existan como complemento del abogado válidamente y así se trata del todo de la IA válida que se crea por el resultado de la unión del todo de la IA comercial y no comercial existente como complemento del abogado en el caso. Y por eso se trata de la claridad sobre la forma del derecho y por ende la forma de la libertad jurídica. Es decir, la claridad de los indicadores jurídicos, es decir, de los requisitos jurídicos, es decir, de los requisitos del cumplimiento del derecho, es decir, de los fundamentos del derecho, es decir, de las condiciones que se deben cumplir para el ejercicio de la libertad. Entonces, solo se logra la IA válida cuando se crea con base en ello, con base en el fundamento jurídico, con base en la forma de la libertad, por ende jurídica y por ende dentro de ello con base en su límite, y a la vez solo opera válidamente el producto de IA válido cuando se basa en un insumo de información jurídica, es decir, armónica con lo jurídico, es decir, cuando el insumo de información precisamente es el todo del fundamento jurídico a la medida del caso, es decir, en general y por ende aplicable, operable, procesable a la medida del caso, y cuando dentro de ello, una vez se incluye válidamente, cuando a la vez después de ello, una vez se incluye válidamente ello, se opera, se procesa válidamente dicha información y por ende se logra el resultado válido, es decir, la detección por ende válida del problema jurídico en lo que dependa por ende válidamente jurídicamente del producto, de la forma del producto, de la forma jurídica del producto según el caso, y a la vez se logra la forma de la solución jurídica en lo que sea procedente jurídicamente, y a la vez, si es algo a la vez válido, necesario jurídicamente procedente, se logra la aplicación de la solución en lo que sea procedente jurídicamente en relación con el producto, en relación con la forma de la abogacía, en relación con el abogado involucrado o con cada abogado involucrado en el caso, con el todo de la abogacía, en relación con el todo de la abogacía del caso en general. Entonces se trata de la discrecionalidad, es decir, de actuar con base en lo jurídico y no de la arbitrariedad, no de actuar con base en lo antijurídico y por eso solo se desintegra cuando se tiene en cuenta y por ende claro lo jurídico y cuando se aplica la medida del caso a la medida cómo debe existir el abogado, es decir, a la medida del alcance por ende válido de la abogacía, a la medida del deber ser jurídico de la abogacía y por eso, reitero, la detección del problema solo se da cuando se detecta el todo el problema y no cuando se detectan unas de las partes del problema. Y otra cosa es que, según el alcance del abogado, según el deber ser jurídico del abogado, de la abogacía, por ende, frente al abogado, solo debe detectar un problema jurídico frente a un aspecto, un fenómeno, un punto, un tema específico. Pero
reitero, todo el problema solo se detecta cuando se basa precisamente en la integralidad jurídica, en el todo del derecho, es decir, cuando se detecta por ende el todo, es decir, completamente el problema. Se trata de la completitud del problema jurídico y por ende a la vez de la solución jurídica, de la solución jurídica por ende completa, de la completitud de la solución jurídica, es decir, de la solución jurídica por ende integral, ¿cierto? Y por eso se trata de la abogacía jurídica, es decir, de lo jurídico, por ende basada en la juridicidad, en lo jurídico, ¿cierto? Y por eso, para que esto quede claro, lo jurídico no significa una norma específica, sino el todo de la norma, es decir, el todo del derecho, creado por el resultado de la unión de las normas. Y por eso una norma es todo mediante lo cual se aclare algo de la libertad jurídica y por ende de su límite. Y por eso las normas son armónicas y por ende complementarias entre sí, por eso se deben aplicar todas, todas son necesarias. Por eso no existe jerarquía entre normas, ¿cierto? Y por eso lo opuesto a ello no es una norma. Y aunque se pretenda que sea norma e incluso se presente como una norma, no lo es y por ende se debe ejercer la acción jurídica por ende óptima para que quede claro que no es y por ende explícitamente no sea vinculante, quede claro que no es vinculante. Y por eso a la vez se trata, para que esto igualmente quede claro, del conocimiento y aplicación, es decir, del conocimiento y cumplimiento de las normas, es decir, del conocimiento y cumplimiento de la norma, de cada norma, y en general del conocimiento y aplicación de las normas y propiamente del conocimiento y aplicación, es decir, del conocimiento y cumplimiento del derecho. Y por eso una norma no es precisamente lo que está expresamente explicado, indicado, comunicado mediante un artículo. Es el todo de la forma jurídica que existe por lo explícito, por su parte superficial, por su capa externa, por su capa de apariencia externa, y por lo implícito, por su trasfondo jurídico. Por eso se trata de detectar es cómo procede la libertad y por ende su límite, y dentro de ello su límite, a la medida de la forma de cada norma, según precisamente su objeto, es decir, su contenido y por ende alcance, es decir, efecto. Por eso la forma jurídica de la norma es el todo creado por el resultado de la unión de su contenido y por ende efecto, ¿cierto? Y por eso la forma de cumplir con una norma, es decir, la forma primero de conocer una norma es la forma en la cual se aclare la forma de la claridad que existe frente a precisamente su alcance jurídico, es decir, su naturaleza jurídica y por ende su efecto jurídico, y por ende la forma de cumplir con la norma es la forma de aplicar la libertad según proceda a la medida precisamente de la forma de la norma. Es decir, que para que esto quede claro, la forma del conocimiento de la norma significa la forma en la cual, es decir, la claridad de la forma en la cual la libertad procede a la medida del contenido y por ende efecto de la norma creado por el resultado de la unión de sus elementos implícitos, es decir, del todo de su elemento implícito, del todo de su forma implícita y explícita. Esa es la forma de conocer, es decir, de aclarar, de tener claridad sobre una norma y la forma de aplicar la norma, es decir, de cumplirla propiamente. Y la forma de cumplir con la norma es la forma de aplicar la libertad según proceda a la medida de ello. Y por eso es que los fundamentos del derecho son determinantes porque son la forma de aclarar ello y por ende de lograr cumplir con la norma. Y por eso precisamente la detección del todo el problema jurídico se da cuando se detecta precisamente el todo de lo implícito y explícito y propiamente el todo de lo jurídico a la medida del caso. Es decir, cuando se detecta el todo de lo procedente y por ende improcedente jurídicamente, es decir, el todo de lo justo y por ende de lo injusto, es decir, el todo de lo ajustado a lo jurídico a la medida del caso, ¿cierto? Y por eso se trata de la abogacía jurídica por ende total y por ende según el caso, a la medida del caso, es decir, a la medida de la relación jurídica, es decir, del asunto jurídico a cargo del abogado o del grupo de abogados según los abogados que existen en el caso. Y por eso se trata de descifrar jurídicamente, es decir, de la calificación jurídica, de la clasificación jurídica, de la forma jurídica, del alcance del encargo a cargo del abogado y por ende se trata del abogado diligente, es decir, óptimo, es decir, capaz jurídicamente, es decir, capaz de detectar el problema jurídico a su cargo y de lograr la solución jurídica a su cargo según precisamente la forma de la abogacía en relación con su ser como abogado, como profesional del derecho, como profesional jurídico, a la medida, por ende, de la forma del caso. Es decir, se trata del deber ser jurídico del caso y dentro de ello el deber ser jurídico de la abogacía y dentro de ello el deber ser jurídico de cada abogado existente en el caso.
Y por eso se trata del abogado capaz, que por ende es diligente y por ende evoluciona, porque se trata de que entre más aclare lo jurídico y más lo aplique, vaya logrando formas cada vez más simples, precisamente de detectar el problema jurídico y la solución jurídica y lograr la solución jurídica. Tanto a nivel teórico, es decir, tanto a nivel de la claridad, como a nivel de la aplicación de la solución, es decir, a nivel práctico, cuando, según el alcance de su abogacía, según el deber ser jurídico, deba hacerlo. Entonces, el abogado evoluciona y por eso se trata de que vaya detectando cada vez más elementos de la libertad, es decir, la forma de lo jurídico, la forma del derecho, la forma de la libertad jurídica y por ende de su límite, es decir, la forma de lo permitido y lo prohibido, la forma de lo procedente e improcedente jurídicamente y de que lo vaya logrando a la vez aplicar como consecuencia de una forma cada vez más simple, porque si va aclarando cada vez más los elementos de lo jurídico, va logrando cada vez más simplemente, es decir, va logrando formas cada vez más simples de aplicar ello, de actuar diligentemente, de actuar con base en lo jurídico, de actuar diligentemente como profesional del derecho, va logrando formas cada vez más simples de aplicar la libertad, de ejercer la libertad, de detectar el problema jurídico y lograr su solución, por ende jurídica, por ende óptimamente. Y por eso esto solo se logra si se conoce lo jurídico. Y por eso reitero, no basta con conocer unos artículos de unas normas o todos los artículos de una norma, ¿cierto? Cuando la norma se presenta con la forma de artículos, porque como queda claro, no todas las normas son con artículos, ¿no? Precisamente lo implícito no se basa en artículos, se basa precisamente en principios y reglas generales, es decir, en normas, es decir, en elementos, criterios jurídicos, elementos de la libertad, ¿cierto? Como precisamente los elementos de la buena fe y de la mala fe, o en general los elementos de la diligencia y de la culpa, ¿cierto? Y en general de la justicia y de la injusticia jurídicamente. Es decir, la claridad de lo procedente e improcedente jurídicamente y dentro de ello la claridad de cada una de las partes y el todo, es decir, de las características de lo procedente e improcedente. Y por eso se trata de conocer y aplicar los indicadores jurídicos para saber precisamente a nivel preventivo qué es lo que se debe cumplir jurídicamente y cómo lograr que así sea, cómo lograrlo. Y por ende, dentro de ello, cómo mantenerlo, y dentro de ello, cómo probarlo, y por ende, dentro de ello, cómo conservar la prueba y cómo presentarla, por ende, válidamente, y por ende cómo fundamentar válidamente, es decir, cómo es la fundamentación jurídica de que ello es una prueba y qué es lo que prueba y cuál es la consecuencia de ello cuando se deba probar, es decir, la prueba del cumplimiento del derecho a nivel preventivo, ¿cierto? Y a nivel correctivo se trata precisamente de la comparación entre el ser del caso, es decir, el ser del conflicto, la forma del conflicto, con el deber ser, cómo se debió actuar frente al conflicto, ¿cierto? Y cómo precisamente quienes no cumplan con ello son culpables y precisamente dentro de ello cómo no actuaron así y cómo fue que actuaron, ¿cierto? ¿Cómo fue su actuación por ende antijurídica? No con base en lo jurídico, sino cómo fue su actuación antijurídica. Al no ser conforme, armónica con lo jurídico, al ser no basada en lo procedente jurídicamente, cómo fue precisamente su actuación improcedente jurídicamente, es decir, basada en lo improcedente jurídicamente. Entonces, todo esto es lo que se debe conocer y aplicar, es decir, los fundamentos del derecho se deben conocer y aplicar a nivel profesional jurídico, a nivel del profesional del derecho, para que así sea integral. Pero a la vez dejemos esto claro, no solo, es decir, no basta, no solo es integrar el abogado cuando conoce los fundamentos del derecho, a la vez debe conocer las normas específicas, ahí sí de manera explícita, basadas en artículos, frente a esas formas de normas, frente a este grupo de normas, frente a esas clases de normas, esas formas de normas, a la medida del asunto a su cargo, porque ahí sí debe saber cómo específicamente proceden y por ende se deben cumplir las normas, ¿cierto? Y precisamente armonizando ello con las normas implícitas, es que se cumple con el derecho y por ende se logra el caso válido a nivel correctivo y por ende la IA comercial válida, porque cada una de las partes y el todo del caso son válidas y por ende cada una de las partes y el todo de la IA comercial son válidas, porque cada persona y propiamente cada ser humano aplica la libertad a la medida de cómo deba aplicarla, a la medida del caso. Y así la IA existe, la IA comercial existe con armonía jurídica y a nivel correctivo, precisamente para aclarar la forma, todo esto es lo que se debe conocer y aplicar para aclarar la forma del conflicto y dentro de ello la forma de la culpa y la forma en la cual se debe asumir. Y después de ello a la vez es lo que sirve para que se logre voluntaria o coactivamente la asunción de la culpa y por ende resolver, solucionar el conflicto y por ende lograr la justicia correctivamente. Y como nos damos cuenta a nivel correctivo, los efectos negativos del incumplimiento del derecho
no se compensan por ende absolutamente, solo lo que sea compensable, pero al menos se termina el conflicto. Es decir, pero el deber ser jurídico en este caso, en este contexto, consiste en solucionar el conflicto, lo cual es un gran logro igualmente, pero como nos damos cuenta, por eso es que el deber ser jurídico, por ende pleno, por ende óptimo, es cumplir con el derecho, por ende en todo momento, por ende a nivel preventivo, ¿cierto? Y por eso es la única forma en la cual existe la IA válidamente. Y por eso cada quien debe precisamente asumir lo que le corresponda como abogado y como no abogado en el caso, para que así el caso exista con armonía jurídica, con validez, válidamente. Y por ende así exista la IA comercial válida. Y por eso es determinante detectar el problema jurídico, todo el problema jurídico y dentro de ellos los problemas jurídicos y lograr la solución jurídica y dentro de ellos las soluciones jurídicas para que si el caso sea viable y propiamente se viabilice y propiamente exista jurídicamente con armonía jurídica y por ende exista la IA comercial válida y por ende se logre el bien en relación con ello. Y por eso lo bueno es lo que existe cuando se aplica la libertad y por ende su límite. Y por ende esto no es algo arbitrario, sino objetivo y por ende verificable. Porque lo bueno es lo que permite que exista la vida y cuando un caso propiamente vinculado con IA comercial se basa en lo procedente jurídicamente, pues existe para el bien. Y por ende el efecto de la IA comercial es bueno, es bondadoso, es válido. Se basa en la diligencia, existe con base en la diligencia. Es algo diligente, existente con base propiamente en la diligencia. Entonces, esta es la forma del abogado capaz, es decir, diligente y por ende que evoluciona y por ende que se complementa con IA válida cuando lo deba hacer jurídicamente, cuando deba ser así jurídicamente, cuando así deba ser su abogacía, cuando así deba ser como abogado, cuando así deba ser el abogado jurídicamente, a la medida del caso preventivo y correctivo vinculado con IA comercial. Entonces, esto es determinante porque si el abogado entonces no es integral, es decir, si el abogado no es integral, es decir, no asume lo que le corresponde a jurídicamente, es culpable. Y la culpa puede existir por desconocimiento del derecho, es decir, precisamente por una negligencia, o por incumplimiento del derecho, aunque lo conozca. Es decir, en el caso del dolo, es decir, actuando dolosamente. En este caso, propiamente se trata entonces del abogado doloso, actuando con base en el dolo, de la culpa con la forma de dolo, no con negligencia, no una culpa negligente, que es la que existe cuando se tiene la intención de cumplirse con el derecho, pero por un descuido no se cumple con el derecho, no se logra cumplir. Y por eso es un descuido no conocer el derecho o no aplicarlo, precisamente de buena fe. En ese caso, cuando, aunque se conozca el derecho, no se logra cumplir con él. Por un descuido, no es dolo, es una culpa negligente, porque hay buena fe, ¿cierto? Pero cuando existe mala fe en la intención y por ende se incumple con el derecho de manera intencional, esto es un dolo. Y por eso el abogado es doloso cuando, sabiendo lo jurídico, no lo reconoce o no lo aplica, ¿cierto? Y así por eso es que esto complejiza, es decir, aumenta el efecto negativo de la responsabilidad jurídica de su representado cuando es culpable y de su propia persona como abogado porque está actuando dolosamente. Y por eso se trata de tener en cuenta el pluralismo, es decir, la diversidad en relación con el derecho, la diversidad de formas de detectar el problema y de lograr la solución jurídica por parte del abogado, es decir, existe la libertad, pero existe su límite, es decir, y dentro de la forma de la libertad existe por ende su límite, su alcance, es decir, su forma de procedencia. Entonces se trata, claro, de la libertad en relación con el derecho, pero con base en lo jurídico, es decir, de la forma de la abogacía jurídica, es decir, diligente. No de que el abogado actúe antijurídicamente y por ende no de considerar que el derecho es todo, porque todo depende del punto de vista de cada quien, porque todo depende del punto de vista jurídico, es decir, del punto de vista en relación con el derecho de cada quien y propiamente en este punto, en relación con este contexto, con este tema, que todo dependa del concepto de derecho de cada abogado, no. Se trata es precisamente de los indicadores jurídicos y propiamente de la forma de la libertad por ende jurídica. Por eso es algo objetivo y que por ende aplica a la medida del caso, es decir, de los hechos, es decir, del objetivo, y propiamente del todo de la forma de la existencia del caso, a la medida del todo del caso. Entonces son elementos objetivos. Pero por supuesto hay subjetividad porque somos seres humanos, pero se trata de la subjetividad manejada válidamente, es decir, con discrecionalidad y no con arbitrariedad, es decir, que aunque tengamos emociones y razones diversas, nos debemos basar en lo procedente jurídicamente.
Por eso hay que conocer la forma de lo procedente y a la vez de lo improcedente para detectar precisamente cómo debe existir el caso a nivel preventivo y dentro de ello para detectar el problema jurídico que se debe resolver para que el caso exista válidamente, ¿cierto? Y a nivel correctivo para detectar la forma del conflicto y la forma en la cual se debe asumir la consecuencia de ello por parte de cada quien que sea culpable y de lograr que se asuma ello para que así se solucione el conflicto. Entonces, es determinante que se conozca por parte del abogado, por ende integralmente, la forma de la procedencia y de la improcedencia jurídicamente, la forma de lo procedente e improcedente jurídicamente, la forma de lo permitido y lo prohibido jurídicamente, por ende jurídicamente, en caso sobre IA comercial, es decir, la forma de la libertad y por ende de su límite, incluido de su límite, en caso sobre IA comercial, y de que por ende, con base en ello, aclare lo que deba aclarar y aplique lo que deba aplicar. Es decir, para que actúe, para que en general actúe diligentemente como abogado, para que sea un abogado diligente, por ende óptimo, por ende integral. Entonces no se trata de que tenga la verdad absoluta, por ende de todo, no, sino de que asuma lo que deba asumir jurídicamente, es decir, que se base en esa integralidad, en lo que sea necesario, suficiente, procedente, requerido jurídicamente, en lo que sea de su competencia jurídica, en lo que deba ser capaz jurídicamente, ¿cierto? Y por eso, a nivel preventivo, el reto está, uno de los retos determinantes está en detectar el problema jurídico, porque la regla general es que el abogado detecta el problema jurídico a nivel correctivo, indicando cómo debió actuarse, cómo debió existir el caso, donde precisamente no se atendió ello y existió un conflicto. Es decir, se trata de aclarar cómo se debió ser jurídicamente y no se fue jurídicamente. Eso es lo correctivo. Precisamente en eso es que consiste la aclaración de la forma de la culpa. Y dentro de ello a la vez de la forma de la diligencia, es decir, de la inocencia, frente a las personas que actuaron jurídicamente y no antijurídicamente y que por ende son víctimas de los que actuaron culpablemente o del único culpable. Pero a nivel correctivo, el reto está es precisamente en ir detectando cada problema y propiamente detectar todo el problema de cómo debe existir el caso jurídicamente para hacer un caso válido y de lograrlo, es decir, de lograr aplicar ello y de lograr por ende mantener ello, mantener que el caso siempre vaya coincidiendo con la forma en la cual vaya existiendo hasta que termine el caso, es decir, la relación jurídica, y así se trata de un caso válido y por ende de IA comercial válida. Y a la vez, por ende, como nos damos cuenta, el reto es lograr su solución jurídica y dentro de ello, por ende, lograr su solución teórica y práctica, es decir, lograr el todo de la solución jurídica creado por el resultado de la unión de la claridad del problema, de la claridad de la forma del problema, de la aclaración de la forma del problema, la aclaración de la forma de la solución jurídica y a la vez, por su parte, la parte práctica que es la aplicación de la solución y por ende el mantenimiento de ello. Entonces, es determinante la integralidad del abogado en asuntos jurídicos, en casos, en relaciones jurídicas preventivas y correctivas sobre IA comercial. Y por eso la solución es el abogado diligente, es decir, efectivo. Y por eso debe tener la integralidad jurídica necesaria, es decir, según lo que sea válido jurídicamente, lo diligente jurídicamente, y por eso se trata de lo jurídico y por ende de su evolución. Y dentro de ello, por eso se trata de la evolución del abogado de lo jurídico para que así exista integralidad, por ende jurídica, en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, porque si no existe integralidad jurídica, el caso no puede existir válidamente y por ende la IA comercial no existe válidamente. Es decir, si no se conoce y atiende lo jurídico, el caso no puede existir válido, no puede existir válidamente, no puede existir el caso válido, no puede ser válido y por ende la IA comercial no puede ser válida, no puede existir válidamente. No se puede lograr que sea válida, que exista válidamente, de una forma válida, de una forma armónica con lo jurídico según lo procedente jurídicamente. Y a nivel correctivo, si no existe integralidad jurídica, por ende a nivel teórico y práctico, si no se conoce y atiende lo jurídico a nivel correctivo, no se conoce la forma del conflicto, no se aclara precisamente la forma, por ende, jurídica del conflicto y la consecuencia de ello y por ende no se puede solucionar y propiamente no se soluciona el conflicto. Pero por fortuna existe lo jurídico y existe el abogado como profesional del derecho, es decir, el profesional del derecho, el abogado que es el profesional del derecho de lo jurídico, es decir, del conocimiento y aplicación de lo jurídico, y es quien debe lograr ello a la medida de cada caso, a la medida del caso. Y esa es la solución. Y por eso se trata de tener clara la naturaleza jurídica y por ende el efecto del abogado, es decir, de la abogacía según el caso y por ende se trata de la atención, por ende válida, de la atención jurídica y por ende del cumplimiento del derecho. Y por eso se trata, como he indicado, de la forma
por ende jurídica del caso y dentro de ello en general de la forma del deber ser jurídico a la medida de la forma específica del caso y por ende de la forma jurídica concreta específica del caso y dentro de ello de la forma específica de la IA comercial y de que ello se asuma y se atienda, es decir, de que ello se aclare y se asuma, es decir, atienda jurídicamente, ¿cierto? Por parte de cada una de las personas existentes en el caso, incluida la persona del abogado, ¿cierto? Y así existe el caso válido a nivel preventivo y correctivo, vinculado con IA comercial, y por eso en lo que depende del abogado debe lograr la claridad, por ende teórica, procedente jurídicamente, es decir, a su cargo, es decir, que deba lograr jurídicamente, y debe a la vez lograr la solución jurídica en lo que sea de su responsabilidad jurídica, y así preventivamente se logre el caso válido en lo que dependa de él y por ende se logre la vía comercial válida y correctivamente se logre la solución del conflicto en lo que dependa de él. Y para que esto quede claro, entonces no es que el abogado logre la solución jurídica, sino que logra lo que deba lograr y las demás personas preventiva y correctivamente deben asumir lo que cada quien deba asumir. Y así es que se logra el caso válido y por ende preventivamente el caso válido y la vía comercial válida y correctivamente justicia correctiva. Porque incluso a nivel correctivo, si existe un tercero para solucionar el conflicto debe actuar válidamente. Entonces el abogado no siempre está para aplicar la solución, en lo que depende de cada quien lo debe asumir, pero en lo que sí depende del abogado es quien precisamente potencia la claridad y atención jurídica del caso y precisamente es quien hace viable que el caso se base en lo jurídico y en lo que dependa de este y a la vez cada quien debe basarse en lo que le corresponda jurídicamente, pero gracias al abogado precisamente se simplifica y propiamente se viabiliza, se hace viable el que cada quien exista con base en lo jurídico en el caso. Y por eso hay que tener en cuenta y es determinante y propiamente por eso existe el deber ser jurídico del abogado, es determinante, es necesaria, es requerida, es fundamental la integralidad del abogado en asuntos sobre IA comercial. Entonces, unos ejemplos, es decir, esto se debe aclarar, se debe puntualizar con base en unos ejemplos, es decir, entonces presentemos unos ejemplos para comprender aún más la importancia de ello. Frente a un caso precisamente preventivo correctivo sobre IA comercial, en relación con la protección de datos personales, si un abogado considera que se basa exclusivamente en protección de datos personales y no en protección de datos no personales, o sea, no relacionados con una persona como ser humano, como organización, el abogado, y con base en lo que indiqué previamente, que considere que detecte el problema jurídico solo con base en su enfoque de protección de datos personales y no con base en datos no personales, no aclara en general cómo existe el tratamiento válido de los datos personales y no personales, cómo existe el tratamiento válido de datos en el caso. Entonces, si solo debe aclarar lo relacionado con la protección, lo jurídicamente vinculado con la protección, solo con la protección del dato personal, del todo el dato personal, del todo de los datos personales existentes en el caso, es diligente que se enfoque en ello, que llegue hasta ahí, que ese sea su alcance. Pero si se trata de que se aclare, que el abogado aclare, es decir, si el abogado debe aclarar, si se trata de que el abogado deba aclarar cómo existe en general, es decir, completamente, el tratamiento de datos personales y no personales en el caso, debe lograr es aclarar ese problema jurídico y según lo que corresponda a la vez su solución. Es decir, que se trata de la claridad del todo de la forma del tratamiento válido de datos personales y no personales, el todo de la forma del tratamiento válido de datos, por ende personales y no personales. O si solo se trata de aclarar la validez jurídica en relación con el tratamiento de datos personales debe llegar hasta ahí y no solo quedarse en protección de datos, porque protección es uno de los elementos y propiamente es una de las consecuencias del tratamiento válido de datos. Y por eso es que jurídicamente, con la integralidad del abogado, no existe precisamente el derecho de protección de datos personales ni el derecho de tratamiento de datos personales. Existe la libertad y el límite en relación con fenómenos tales como el tratamiento de datos personales y dentro de ello, precisamente cuando se trata válidamente el dato existe válidamente y por ende existe la protección en relación con lo que deba existir la protección, es decir, en relación con lo que deba ser y por ende estar protegido. Lo mismo en relación con la propiedad intelectual. Si el abogado dice, yo soy
profesional jurídico específicamente frente a propiedad intelectual y no me ocupo de nada más, no me ocupo de temas distintos a la propiedad intelectual y su alcance deba ser detectar el todo el problema jurídico de un asunto sobre idea comercial a nivel preventivo y correctivo, si solo se enfoca en ello, es negligente. O incluso si conoce que eso es incompleto, no integral, y trata de presentar una forma de detección del problema como si fuera la integral, la completa, la definitiva, la total, es doloso, porque actúa con intención de engaño, precisamente. O si a la vez su alcance válido sí es sobre propiedad intelectual, se debe aclarar igualmente cuál es el alcance dentro del concepto en general de propiedad intelectual, porque es algo vago, debe especificar hasta dónde llega, o si se trata del todo de propiedad intelectual que exista, que pueda existir, que exista en el caso. O sea, si se trata del todo, pues él es el que debe descifrar todo y atenderlo y lograr la solución según lo que corresponda jurídicamente. Pero si se especifica, no, es que solo es en relación con la forma en la cual yo puedo emplear información de terceros, de información sujeta a propiedad intelectual de terceros, para el funcionamiento de una IA comercial. ¿Cómo lo logro? Entonces, ahí debe tener en cuenta precisamente la propiedad intelectual como un tema específico y dentro de ello debe descifrar todas las especificidades, todos los elementos particulares de la propiedad intelectual, por ejemplo, cómo existe el manejo de los secretos empresariales, ¿cierto? Los secretos que existan en relación precisamente con la empresa mercantil, que precisamente al tratarse de secretos por ende válidos no se deben publicar, no son públicos, no deben publicitarse, publicarse, hacerse públicos. Pero a la vez se debe aclarar qué es lo público jurídicamente y dentro de lo público se debe aclarar que es que eso no es un secreto, sino que debe ser es público, porque debe existir es la transparencia, es decir, la explicabilidad de la forma de la existencia de la IA comercial. Entonces, aunque la empresa caprichosamente, arbitrariamente, o alguien en la empresa, o un abogado arbitrariamente considere que eso es un secreto y no lo sea jurídicamente, no lo es, y por ende se debe comunicar precisamente con base en la transparencia por ende jurídica para que así se explique, es decir, existe el fenómeno, el efecto de la explicabilidad, es decir, propiamente el entendimiento, el que se pueda entender según el perfil jurídico de cada receptor de esa comunicación, el por qué la IA comercial involucrada es válida o a la vez para que se pueda entender, aclarar, detectar si la IA comercial es inválida, cuando no esté claro que sea válida, sino que se comunique en general la forma de la existencia, pero no se tenga certeza, es decir, no existe seguridad jurídica sobre si existe con base en el cumplimiento del derecho, con base en el incumplimiento y se detecte, se descifre se codifique, se decodifique jurídicamente que ello es algo antijurídico y por ende que está viciada la IA comercial, que es un producto antijurídico, inválido, existente con base en la culpa y dentro de ello que se aclare la culpa que exista y por ende la consecuencia de ello y que se logre asumir posteriormente según lo que corresponda. Entonces, todo depende del caso. Y por eso es que propiedad intelectual no es tampoco un derecho. Y por eso es que el derecho solo es uno, para que esto quede claro, y no existe por ende el derecho privado o el derecho público, y dentro de ello no existe, por ende, el derecho civil, comercial o mercantil o empresarial o corporativo de los negocios o del entretenimiento o de la empresa o el derecho digital o el derecho constitucional, el derecho administrativo o el derecho penal o el procesal o el internacional o el derecho laboral o del trabajo o el derecho familiar o de familia o los derechos humanos o los derechos fundamentales o los derechos civiles. Existen los derechos y deberes y propiamente la libertad jurídica y por ende su límite y por eso lo conocido como derechos y deberes son los ingredientes, los elementos de la libertad. Por eso, por ende jurídica, es decir, válida, y por ende de su límite. Entonces, para aclarar, por ejemplo, cómo es que se puede usar, es decir, qué es lo permitido y lo prohibido en relación con la propiedad intelectual, esto se basa precisamente en algo que va más allá de las normas explícitas sobre propiedad intelectual. Y por eso, en un conflicto en relación con, por ejemplo, lo conocido como excepciones y limitaciones sobre la propiedad intelectual, no es suficiente para aclarar precisamente lo válido e inválido, porque una norma indique, no, mire, esas son unas excepciones válidas sobre el uso de obras con propiedad intelectual por parte de terceros, es decir, sobre el uso por parte de terceros de obras sujetas a propiedad intelectual, con propiedad intelectual, donde exista propiedad intelectual. Claro, eso es un elemento, pero eso no aclara el todo de cómo es que se puede usar precisamente algo vinculado con propiedad intelectual. Entonces hay que ir más allá, es decir, hay que ser integrales jurídicamente para aclarar precisamente ello, el manejo válido, por ejemplo, de un contenido en relación con una IA comercial, ¿cierto? Y dentro de ello, antes del contenido, el manejo de cada información que exista para crear el contenido, para que se logre el contenido, por ende definitivo, que se logre
que se produzca con el funcionamiento de una IA comercial y dentro de ello aclarar si es posible que exista o no la autoría en relación precisamente con la forma de existencia y dentro de ello con la forma de funcionamiento de una IA comercial. Es decir, si un ser humano puede ser titular, por ejemplo, de lo conocido como derechos de autor en relación con una obra que se logre con la existencia y por ende operación de una IA comercial. Y pues todo depende del caso, y como sabemos, por ende, por supuesto, todo depende del caso. Entonces es posible que exista autoría, sí, cuando exista precisamente el cumplimiento de los indicadores jurídicos de la autoría jurídica, porque el primer elemento es que la autoría solo es algo humano, solo se tiene por parte de seres humanos, y entonces se trata de que realmente exista una creación, un logro intelectual por parte de un ser humano en relación con la existencia de una IA comercial. Entonces es posible que yo exista así, en su parte de creación, en sus momentos, en sus fases de creación, en relación con la creación del producto de IA comercial, por supuesto, es posible que exista ello, y en relación con la interacción que exista ante un producto de IA comercial, también es posible que exista, según el caso, una autoría por ende humana. Por ejemplo, se es autor precisamente cuando se ingresa una información creada precisamente por un ser humano, se es autor de ello, cuando es una información por ende original, es decir, creada, no simplemente copiada y pegada o de otra forma no lograda por ende plenamente por el ser humano que esté interactuando ahí. Entonces, todo depende del caso y de tener claro la forma del derecho, es decir, la forma de lo jurídico, lo procedente e improcedente jurídicamente y por ende los indicadores jurídicos. Y en general todo esto solo se logra detectar y resolver, es decir, el problema solo se logra detectar, todo el problema y resolver. Es decir, solo se logra el todo de la solución jurídica. La solución jurídica, por ende, óptimamente, cuando se conoce y aplica una metodología jurídica, la metodología jurídica óptima, es decir, la metodología jurídica con la cual se aclare la forma de detectar todo el problema jurídico y dentro de ello la forma de detectar cada problema jurídico y la forma de lograr el todo de la solución jurídica y dentro de ello cada una de las soluciones jurídicas. Y dentro de ello, precisamente una metodología mediante la cual se comunique de una forma clara, por ende simple, por ende organizada, por ende detallada, por ende concreta y por ende aplicable, cada uno y propiamente el todo de los indicadores jurídicos. Y por eso eso es lo que hacemos en Jurid y entrenamos abogados en nuestra metodología jurídica óptima para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso se aclara paso a paso cómo se detecta el problema jurídico y cómo se logra su solución jurídica, y todo ello basado precisamente en nuestra claridad sobre los fundamentos del derecho y los indicadores jurídicos. Y así son capaces de manejar cualquier asunto jurídicamente y por ende de detectar cómo aplican y por ende cómo deben cumplirse las normas a la medida del asunto jurídico sobre IA comercial preventivo y correctivo a cargo del abogado o del equipo de abogados o de los abogados que estén involucrados, y a la vez se aclara la forma de lograr la solución jurídica, es decir, la forma de atender, de asumir diligentemente el asunto jurídico sobre ella comercial que se asuma a cargo del abogado o de los abogados involucrados. Es decir, así se aclara y se logra que exista la abogacía válida frente a la IA comercial en casos, relaciones jurídicas, asuntos sobre IA comercial. Y otro ejemplo, el ejemplo sobre precisamente la relación jurídica entre la empresa mercantil y el consumidor, cuando se involucre en esa relación jurídica inteligencia artificial comercial. Entonces, como indiqué previamente, la forma de la claridad de cómo esa relación es válida no se da, no se logra conociendo y aplicando unos artículos de una o unas normas sobre, por ejemplo, lo conocidos como protección del consumidor, protección al consumidor, sino conociendo y aplicando el todo de lo jurídico a la medida de ello, ¿cierto? E incluso, para que esto quede claro, no se logra entonces ello conociendo y aplicando los artículos de algo conocido como Estatuto del Consumidor, que por ende no se enfoque exclusivamente en la protección del consumidor, sino en general que se enfoque en general en elementos jurídicos sobre las relaciones entre el consumidor y la empresa mercantil, sino que se trate del todo del derecho. Y reitero, no existe el derecho privado y por ende no existe lo conocido como derecho de consumo o derecho del consumo, existe es el derecho a la medida del caso. Entonces, claro, si existe precisamente un caso con estas particularidades donde una empresa mercantil se vincula con un consumidor, pues según cómo exista la empresa y el consumidor, es decir, según cómo existan las personas como seres humanos o como organizaciones de la empresa y el consumidor a la medida por ende específica del caso, es que se aclara lo procedente jurídicamente y se logra atenderlo cuando se actúa diligentemente y por ende se logra el caso preventivo válido vinculado con IA comercial con esta forma o se logra aclarar
la forma del conflicto que exista y la forma de asumirlo, es decir, de atenderlo jurídicamente, en relación con una empresa y un consumidor, y se trata de un conflicto vinculado de alguna forma con IA comercial. O sea, hay que basarse en el todo el derecho, en la integralidad jurídica. Y por eso, igualmente, como otro ejemplo, para aclarar lo previsible y lo imprevisible, la previsibilidad, la forma de la previsibilidad y de la imprevisibilidad en relación con asuntos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA comercial, hay que tener en cuenta el todo de lo jurídico y por ende a la medida de cada persona, como ser humano y como organización existente en el caso, porque lo previsible depende de cada quien y lo no previsible igualmente. Y a la vez, por ende, se trata en general de aclarar la capacidad jurídica, la forma de la capacidad jurídica, es decir, la capacidad en la cual, con la cual propiamente debe existir cada persona, es decir, la forma en la cual cada quien debe existir jurídicamente, es decir, la forma en la cual cada quien debe aplicar la libertad, según cómo le proceda, según cómo le vaya aplicando y propiamente aplique en el caso, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva persona, cada persona, la persona. Y por eso, frente a lo no previsible, se debe atender válidamente una vez ocurre, con base precisamente en la capacidad jurídica de cada quien. Y por eso se trata del cumplimiento del derecho por ende en todo momento, tanto en casos preventivos como correctivos, porque reitero, a nivel en los casos correctivos, se trata del cumplimiento del derecho, es decir, de actuar con base en lo jurídico, es decir, con base en la libertad, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en lo procedente jurídicamente para precisamente lograr resolver el conflicto existente precisamente en un caso anterior vinculado con IA comercial. Porque precisamente si el caso correctivo se basa en lo antijurídico, no se resuelve el problema, se complejiza, por ende antijurídicamente, innecesariamente, culpablemente. Y por eso se trata de la solución jurídica preventiva y correctiva frente a la IA, frente a casos vinculados, en casos vinculados de alguna forma con IA comercial, en casos sobre IA comercial preventiva y correctivamente. Y como último ejemplo, se trata de la claridad de la forma de la administración y en general de la forma de la existencia válida de la empresa mercantil, ¿cierto? Es decir, cómo existe la mercantilidad válida de la empresa mercantil, es decir, el ánimo de lucro válido en relación con la empresa mercantil, en general, cómo existe la empresa mercantil válida, la empresa comercial válida, y en general, cómo existe la mercantilidad válida, la comercialidad válida, el fenómeno de lo comercial válido. Eso solo se aclara con la integralidad jurídica, es decir, con el todo del derecho a la medida del todo del caso, ¿cierto? Y no solo conociendo unas normas sobre la empresa mercantil. Y por eso se trata de la integralidad del abogado, es decir, de la abogacía del abogado, es decir, de la integralidad de la forma del profesionalismo jurídico, por ende, del abogado, es decir, de la integralidad de la profesionalidad jurídica del abogado, de la integralidad del abogado, a la medida del caso, y por ende, dentro de ello, como he indicado, a la medida de cada persona humana y organizacional en el caso. Y por eso se trata de la empatía jurídica, es decir, de que el abogado analice la capacidad jurídica y por ende la aclare, aclare cómo cada persona debe existir jurídicamente a la medida de cada persona relacionada con su abogacía, según precisamente el alcance de su abogacía. Porque no se trata de que el abogado considere que el deber ser jurídico es igual para cada quien, porque como él es abogado y no es empresa, o no es un tercero en relación con la empresa, no puede ponerse en los zapatos de los demás y entonces es imposible saber lo previsible. No, se trata de que conforme a los criterios jurídicos, conforme con el deber ser jurídico, aclare el deber ser jurídico de cada quien, descifrando precisamente la naturaleza jurídica y por ende el efecto de cada quien, es decir, de la forma de cada quien, es decir, descifrando y atendiendo jurídicamente, es decir, con base en la forma jurídica, descifrando y atendiendo jurídicamente la forma jurídica de cada persona en el caso y propiamente descifrando y atendiendo la forma jurídica del caso sobre ella comercial involucrado y así existe diligentemente el abogado y logra la solución jurídica, es decir, logra detectar el problema jurídico y la solución jurídica por ende a su cargo válidamente. Y por eso se trata del rendimiento profesional válido. Y por eso se trata, en definitiva, del perfeccionamiento jurídico, como indiqué, de que entre más se conoce y aplica lo jurídico, más precisamente optimidad jurídica se logra. De una forma cada vez más simple se van detectando los problemas jurídicos y logrando las soluciones jurídicas en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y a la vez se trata de que cuando se actúa con culpa, ¿cierto? Bien sea por negligencia o dolo como abogado, el abogado debe aprender, el abogado diligente aprende ello y precisamente no incurre en ello después y aclara cómo es que debió actuar y se basa en cómo debe actuar a partir de ello.
y se potencia y precisamente se basa a partir de ese momento en lo diligente. Y en general, cuando el abogado es diligente, se trata de que mejore su diligencia cada vez más, es decir, optimice cada vez más su capacidad jurídica, por ende teórica y práctica, y por eso se trata de la optimidad del abogado. Y por eso los invito a conocer nuestros servicios de entrenamiento para abogados en nuestra metodología jurídica para casos preventivos y correctivos sobre IA comercial en www.juridia.co y legadly.ca para que conozcan nuestro curso de entrenamiento para abogados. Es un curso con la forma de entrenamiento porque cuenta con una parte teórica a nivel jurídico profesional, donde de manera organizada, detallada, profunda, contundente, simple y aplicable se explican los elementos de la metodología para detectar problemas jurídicos y propiamente todo el problema jurídico y lograr la solución jurídica en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y a la vez se realizan actividades prácticas de alto valor basadas en alto rendimiento jurídico para que los abogados potencien su conocimiento y logren la mayor capacidad jurídica en el manejo de asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Y por eso las actividades prácticas, la parte práctica, consiste en la realización de simulacros sobre casos preventivos y correctivos sobre IA comercial y el desarrollo, es decir, la resolución de cuestionarios donde los abogados precisamente detectan el trasfondo jurídico y logran la solución de cada pregunta. Y esto se da de una manera amena y por ende complementaria entre todos y por ende precisamente basados en un soporte permanente por parte del entrenador. Entonces, se da una retroalimentación permanente, se aprende continuamente, de manera integral, de manera clara, óptima y agradable. Y a la vez ofrecemos un entrenamiento para equipos de abogados para que el respectivo equipo de abogados se entrene en nuestra metodología jurídica óptima para el manejo diligente de casos preventivos y correctivos sobre IA comercial. E igualmente ofrecemos un webinar gratuito, un seminario en línea gratuito para abogados, donde explicamos los elementos generales, los criterios jurídicos, los indicadores jurídicos principales de la diligencia del abogado en asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Como se dan cuenta, es un conocimiento y una capacidad práctica universal, por eso los abogados, una vez entrenados por nosotros, pueden manejar cualquier asunto jurídico sobre IA comercial. Y por ende, entre más apliquen lo aprendido, más van detectando elementos de nuestra metodología y más van logrando formas simples, van logrando formas cada vez más simples de aplicarla y por ende de lograr la solución jurídica en los asuntos sobre IA comercial a su cargo. Y por eso se trata de un conocimiento y una capacidad, por ende práctica de alto valor jurídico y por ende obtienen un alto valor jurídico. Y por eso se trata en definitiva de la potenciación de la capacidad jurídica profesional del abogado y por ende de su rendimiento jurídico. Se trata de su optimización jurídica en asuntos preventivos y correctivos sobre IA comercial. Se trata de potenciarlos jurídicamente en este importante campo. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestros servicios de entrenamiento para abogados y equipos de abogados, para abogados individualmente y equipos de abogados, en nuestra metodología jurídica óptima de detección del problema jurídico y el logro de su solución jurídica en casos preventivos y correctivos sobre IA comercial, inteligencia artificial comercial mercantil, es decir, como indicaba inicialmente, la inteligencia artificial relacionada, es decir, vinculada de alguna forma con la empresa mercantil comercial, y a la vez para que mediante los contenidos de nuestro blog se perfeccionen jurídicamente, aumenten su profundidad jurídica y su capacidad práctica en relación con lo procedente e improcedente jurídicamente en asuntos jurídicos preventivos y correctivos sobre IA comercial vinculados con IA comercial, relacionados de alguna forma, de alguna manera, con inteligencia artificial comercial. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo y espero que se entrenen con nosotros.